Buen día, chicos, ¿cómo están? En esta clase continuaremos con el desarrollo del trabajo práctico número 8. Habíamos quedado en el punto 5 del 6 de mayo, vamos ahora al punto 6. El 8 de mayo vende a un responsable inscripto estantes a 8.500 pesos, precio neto grabado, es decir, sin IVA. Se cobra con cheque, por lo que se realiza un descuento del 5% por pago de contado, que se pacta en documento aparte. El costo de la mercadería vendida asciende a 6.125 pesos. Documentación respaldatoria. Como es una venta a un responsable inscripto, la empresa va a emitir una factura tipo A. La factura tipo A discrimina el IVA en el comprobante, ¿sí? Me muestra por separado el precio neto grabado y el IVA. Entonces tenemos así: factura A, precio neto grabado, 8.500 pesos. IVA tenemos que calcular. Entonces hacemos 8.500 por 0,21 o por 21 dividido 100, es lo mismo. Le calculamos el 21% a 8.500 y nos da 1.785 pesos. Total de la factura, sumamos 8.500 más 1.785 y nos da 10.285 pesos. Como le realiza un descuento, o sea, la empresa le realiza un descuento al cliente por haber pagado de contado con cheque y se pacta en documento aparte. El documento aparte, en este caso, es la nota de crédito tipo A. La nota de crédito es para reflejar ese descuento. En este caso, que es del 5%. Bueno, la nota de crédito A también nos muestra el precio neto grabado, el IVA y el total. ¿Cuál es el precio neto grabado de la nota de crédito? El descuento. ¿Cómo calculamos el 5%? A ver, ¿de qué importe calculamos el 5%? Presten atención a lo que les voy a explicar ahora. El descuento del 5% podemos calcular del precio neto grabado de la factura o del total de la factura. Pero debo tener en cuenta que si calculo el 5% del precio neto grabado, obtengo el precio neto grabado de la nota de crédito. Si calculo el 5% del total de la factura, obtengo el total de la nota de crédito. En este caso, yo les recomiendo que calculemos del precio neto grabado. Entonces calculamos así. El descuento es el 5% de 8.500. Calculen el 5% de 8.500. ¿Cómo hacemos? 8.500 por 5 dividido 100 o 8.500 por 0,05. Y me da lo mismo, ¿sí? 425 pesos. Entonces, si calculé el 5% del precio neto grabado de la factura, obtengo el 5%, el descuento precio neto grabado de la nota de crédito, 425. Entonces tengo que calcular el IVA. El IVA es el 21% de 425. Entonces calculamos 425 por 21 dividido 100 o 425 por 0,21 y les da 89,25. Sumamos precio neto grabado e IVA y tenemos el total de la nota de crédito, que es 514,25. Entonces, tengo la factura A y tengo la nota de crédito por el descuento.
O sea, que este cliente va a pagar menos. ¿Cuánto va a pagar? Bueno, entonces ahí tengo como documentación respaldatoria el cheque, y si me entrega un cheque tengo que emitir un recibo. ¿Por cuánto? Por 9.770,75 centavos. Eso es lo que me va a pagar este cliente. ¿De dónde surge ese monto? Del total de la factura, 10.285, menos el total de la nota de crédito, 514,25. Y me paga menos el cliente, ¿por qué? Porque le hago un descuento. ¿Cuál es la variación patrimonial? A ver, ¿pasó algo en el activo? Sí, aumentó el activo. ¿Por qué aumentó el activo? Porque recibió el cheque, la empresa recibió el cheque que va a ir a la caja de la empresa. Además, se generó, presten atención aquí, un IVA crédito fiscal contenido en la nota de crédito A por 89,25. ¿Sí? Ustedes miren la documentación respaldatoria y de ahí vamos a deducir la variación patrimonial. Entonces, también aumenta el activo, además de aumentar por el cheque que recibimos, aumenta por el IVA crédito fiscal que se genera en la nota de crédito, ¿sí? Cuando realizamos un descuento. Ustedes dirán, pero estamos realizando una venta, ¿no se genera débito fiscal? Sí, se genera débito fiscal y está en la factura. Ese IVA de 1.785 es IVA débito fiscal. Pero como le vamos a cobrar menos, como le hace un descuento, tengo que restar también el IVA que le voy a cobrar. Entonces, para restar, si yo generé IVA débito fiscal en la factura, para restarle a ese IVA débito, tengo que generar un IVA crédito, un IVA contrario, ¿sí? Por eso es que surge ahí un IVA crédito fiscal de 89,25. Entonces, también aumenta el activo por esa razón. ¿Qué más? ¿Pasa algo en el pasivo? Sí, pasa algo en el pasivo. Aumenta el pasivo por el IVA débito fiscal que se genera en la factura por venta, 1.785. ¿Qué más? El patrimonio neto aumenta y disminuye. Aumenta por un resultado positivo, que es ventas, por 8.500, que está en la factura, y disminuye por un resultado negativo, que es el descuento. El descuento que le otorgamos al cliente es un resultado negativo, 425. ¿Mm? Si comparamos ahí, vemos que el aumento del patrimonio neto es por 8.500 y su disminución por 425. Es mayor el aumento, o sea, en definitiva, el patrimonio neto aumenta, ¿sí? Además, el aumento del activo es mayor que el aumento del pasivo. Entonces, esto genera una variación patrimonial modificativa mixta positiva. Vamos a registrar asiento número 6 con fecha 8 de mayo de 2020. Debitamos el aumento de activo por el ingreso del cheque, que es caja, ¿sí? Recibimos un cheque común, un cheque corriente, va a caja, ¿sí? A caja. 9.770,75. ¿De dónde sacamos ese importe? Del cheque y el recibo. Debitamos la pérdida, ¿sí? O el resultado negativo que genera una disminución del patrimonio neto. Descuentos cedidos por 425 pesos, que está en la nota de crédito. ¿Qué más? Debitamos el aumento de activo, IVA crédito fiscal. Dijimos que es el IVA que está ¿dónde? En la nota de crédito, 89,25. Y acreditamos ventas
que es el ingreso o el resultado positivo, la ganancia, ¿se acuerdan? Las ganancias se acreditan. Bueno, acreditamos ventas por 8.500 pesos. ¿Dónde está ese importe? En la factura. Es el precio neto grabado de la factura. Siempre vamos a registrar las ventas al precio neto grabado de contado. Y acreditamos también el aumento del pasivo. ¿Se acuerdan? Los aumentos de pasivo se acreditan. Bueno, tenemos el IVA débito fiscal. 1.785. ¿De dónde sacamos ese importe? De las facturas A. Entonces así queda el asiento. Clasifiquemos las cuentas hasta acá. Caja es patrimonial del activo del rubro caja y bancos. Descuentos cedidos es una cuenta de resultado negativo. IVA crédito fiscal es una cuenta patrimonial del activo del rubro otros créditos. Ventas, cuenta de resultado positivo. IVA débito fiscal, cuenta patrimonial del pasivo del rubro cargas fiscales. Bueno, pero una vez que realizamos la venta tiene dos partes. La venta propiamente dicha y luego el registro de la salida de la mercadería a su costo. Por eso es que tenemos ese dato, el costo de la mercadería vendida asciende a 6.125. Entonces ese es el costo de la mercadería que vendí. Entonces, ¿qué hacemos? La documentación respaldatoria es la ficha de stock. La ficha de stock donde se van anotando, se van registrando todos los ingresos y todos los egresos de las mercaderías, del stock de mercaderías. Entonces, de esa manera puedo saber cuánto tengo. La ficha de stock. La variación patrimonial que se produce es la siguiente. Disminuye el activo por la mercadería que vendí, porque esa mercadería ya no la tengo, se la entregué al cliente. Entonces disminuye el activo. El pasivo permanece constante y disminuye el patrimonio neto por una cuenta de resultado negativo. ¿Cuál es? Costo de la mercadería vendida. Por eso la variación patrimonial es modificativa simple negativa. Con fecha 8 de mayo de 2020, asiento número 7, registramos al debe, costo de la mercadería vendida, 6.125. Recordemos que el costo de la mercadería vendida es la cuenta de resultado negativo, es la pérdida. Las pérdidas se debitan. A mercaderías acreditamos, ¿sí?, ese activo que disminuye, por eso lo acreditamos, por 6.125. Entonces ahí sale la mercadería que vendimos a su costo. Esa es una operación de venta. Punto número 7. Acá tenemos una compra. El 9 de mayo, compra en cuenta corriente a 30 días a un responsable inscripto 5 juegos de sillones para salas de recepción a 50.600 pesos, precio neto grabado. Abona con cheque 1.650 pesos a la empresa de transporte monotributista. Tenemos una compra en cuenta corriente, es decir, que debemos esa compra, ¿sí? No está documentada y además abonamos con cheque el transporte, o sea, el flete a un monotributista. Bueno, vamos por parte. Registremos la compra. La documentación respaldatoria de la compra, si le compramos un responsable inscripto, ¿cuál es? Una factura tipo A. Una factura tipo A, donde el precio neto grabado es 50.600. Tenemos que calcular el importe del IVA. Entonces, hacemos 50.600 por 0,21 o por 21 dividido 100.
y nos da el importe del IVA, que es 10.626. Total de la factura, sumamos 50.600 más 10.626 y nos da un total de 61.226. ¿Sí? Y no hay otra documentación respaldatoria, porque como es en cuenta corriente, ¿m? Seguramente ahí en la factura, ¿se acuerdan cuando vieron el práctico de documentación? En la factura hay un lugar donde dice las condiciones de venta. Bueno, ahí estará marcado en cuenta corriente a 30 días. ¿M? Bueno, la variación patrimonial. A ver, analicemos la documentación respaldatoria y veamos cuál es la variación que se produce. ¿Pasa algo en el activo? Sí, el activo aumenta. ¿Por qué aumenta el activo? Por la mercadería que compró la empresa, porque esos juegos de sillones es mercaderías. Recuerden que la actividad, que el objeto de esta empresa es la compra-venta de muebles. Entonces aumenta el activo porque está comprando juegos de sillones, que es mercadería para vender. Aumenta el activo, ¿sí? Me fijo en la factura y tengo un IVA. ¿Se acuerdan que el IVA que se genera en las compras es IVA crédito fiscal? Y es un crédito, es un activo a favor de la empresa. Bueno, entonces también aumenta el activo por el IVA crédito fiscal de 10.626. Sigo mirando la factura. ¿Qué más sucede? Aumenta el pasivo porque la compra es en cuenta corriente. Le estoy debiendo al proveedor. Entonces, aumenta el pasivo por el total de la factura, 61.226. Eso es lo que le debo al proveedor de estos sillones. Aumenta el pasivo. El aumento del activo es igual que el aumento del pasivo. Por lo tanto, el patrimonio neto permanece constante y la variación patrimonial es una permutativa intersectorial. Registremos. Asiento número 8, fecha 9 de mayo de 2020. ¿Qué voy a debitar? Si marqué aumento de activo, tengo que debitar los activos que aumentan. Bueno, los activos que aumentan son mercaderías por precio neto grabado de la factura, 50.600. El otro activo que aumenta, por eso lo debito, es IVA crédito fiscal. Me fijo en la factura, 10.626. ¿Y qué más marqué en la variación patrimonial? Un aumento de pasivo. Bueno, registro el aumento de pasivo. ¿Cuál es el pasivo que aumenta? En este caso es proveedores, porque es una deuda que tiene la empresa en cuenta corriente, sin documentar. Entonces utilizamos la cuenta proveedores por el total de la factura, 61.226 pesos. ¿Qué más tengo que hacer? En otro asiento vamos a registrar lo que le abona la empresa, ¿sí? A la empresa de transporte que es monotributista. Entonces abono con cheque 1.650 pesos. Como la empresa de transporte es monotributista, ¿cuál va a ser la documentación respaldatoria? Una factura tipo C. Una factura tipo C por 1.650. ¿Tiene IVA? No, ¿sí? Porque es una factura tipo C. El cheque que emite la empresa para pagar, ¿sí? ¿Y qué vamos a pedir? ¿Qué nos tienen que dar? Un recibo. Cheque y recibo, 1.650 pesos. Y además, ¿sí? La empresa de transporte nos entrega la mercadería con el respectivo remito. No puede viajar la mercadería sin el remito. Bueno, el remito tipo R. Atiendan acá, por favor. Este remito, ¿sí? ¿Quién lo emite?
El remito lo emite el proveedor, ¿sí? El mismo que emite la factura A que tenemos ahí arriba es el que emite el remito R. Pero ¿por qué se los coloco acá? Porque el que nos entrega ese remito es el transportista, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mercadería tiene que viajar con el remito. Pero quiero que les quede en claro que quien emite el remito es el proveedor, el mismo que emite la factura A, ¿sí? Bueno, por favor tengan en cuenta porque generalmente es un motivo de error. La variación patrimonial, a ver, veamos qué pasó. Si pagué los fletes con cheque, disminuye el activo porque entregué un cheque, ¿sí? Y voy a tener menos dinero en la cuenta corriente bancaria. El pasivo permanece constante y los fletes son resultado negativo, es pérdida en principio. Entonces, tenemos una disminución del patrimonio neto a causa de un resultado negativo. Disminuye el activo, pasivo constante, disminuye el patrimonio neto, variación patrimonial, modificativa simple, negativa. Entonces registramos a 109 con fecha 9 de mayo de 2020, debitamos la pérdida y las pérdidas se debitan, fletes y acarreos 1.650 y acreditamos la disminución de activo a Banco Nación, cuenta corriente, 1.650 por el pago que se realizó con cheque. Pero tenemos que recordar que tenemos que activar este flete y acarreo. ¿Por qué? Porque los activos, el valor de incorporación de los activos a la empresa es por su precio, ¿sí? Por su precio de contado, sin IVA, ojo, por su precio de contado, más todos los gastos necesarios para que esos bienes, para que esos activos estén en la empresa listos para ser vendidos o utilizados. ¿Se van a acordar de eso? El valor de incorporación de los activos, ¿sí? Es igual al precio de contado más todos los gastos necesarios para que esos activos se encuentren en la empresa en condiciones de ser vendidos o utilizados. Por lo tanto, cuando se trata de mercaderías, el valor de incorporación va a ser su precio neto grabado de contado, que es 50.600 en este caso, más todos los gastos necesarios para que esa mercadería esté en la empresa lista para venderse. El flete y acarreo que paga la empresa, ¿es un gasto necesario o no para tener la mercadería en la empresa? Y sí, si no, no la tendría. Entonces, ese es un gasto que se activa. ¿Qué quiere decir que se activa? Que va a dejar de ser un gasto, ¿sí? Lo voy a cancelar y va a pasar o se va a convertir en activo. Voy a sumar ese valor a un activo. ¿A qué activo? A mercaderías. Eso es lo que se llama activación de gastos necesarios. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos acá, primero les quiero mostrar el asiento. Fecha 9 de mayo de 2020, asiento número 10. Va a aumentar el valor de mi activo, ¿sí? ¿De qué activo? De mercaderías. Yo le voy a sumar al valor de las mercaderías, que ya las tengo en 50.600, le voy a sumar el valor de los fletes, 1.650. Aumenta el valor de ese activo. Por eso marqué en la variación aumento de activo
y en el asiento debito la cuenta mercaderías. Si yo debito la cuenta mercaderías por 1.650, ¿sí? Ahora voy a decir, ahora mi contabilidad me va a brindar la siguiente información. Las mercaderías ingresaron por un valor de 50.600 más 1.650, ¿sí? Y voy a cancelar ese gasto. Fíjense en que en el asiento número 9 lo debitamos, porque dijimos las pérdidas se debitan. ¿Cómo hago para cancelar, para anular ese gasto? Lo acredito. Entonces, digo A, fletes y acarreos, 1.650. Entonces, si se fijan, el asiento número 9, fletes y acarreos, está por 1.650 en el debe, y en el asiento número 10, flete y acarreos, está por 1.650 en el haber. Entonces, estoy por un lado, aparece, ¿sí? Nace ese gasto, y por el otro lado lo cancelo, queda en cero. Queda en cero. ¿Por qué? Porque lo activé. ¿Sí? Lo convertí en activo, le sumé ese valor a un activo. ¿Por qué? Porque el valor de incorporación de los activos es el precio neto grabado de contado más todos los gastos necesarios para que esos activos estén en la empresa en condiciones de ser vendidos, si son mercaderías, o en condiciones de ser usados, si son bienes de uso. Bien. Ese es el punto número 7. Entonces, compramos la mercadería, ¿sí? Y activamos un gasto necesario, que es el flete y acarreo. Punto número 8. El 11 de mayo vende de contado a un consumidor final un placar a 16.776 pesos, IVA incluido. El costo de la mercadería vendida asciende a 14.005 pesos. En este caso, la empresa está vendiendo a un consumidor final. ¿Qué documentación respaldatoria tenemos? Una factura tipo B. Una factura tipo B, y recordemos que en la factura, los comprobantes tipo B, no se discrimina IVA. Me muestran un solo importe y sabemos que ese importe es la suma del precio neto grabado más el IVA, que es el que nos dan como dato, ¿sí? Dice 16.776 pesos, IVA incluido. Bueno, entonces ese es el importe que colocamos en la factura B, 16.776. ¿Cómo nos paga? De contado. ¿Mm? De contado, será contado efectivo, entonces le emitimos un recibo, 16.776. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Pero necesitamos hacer los cálculos auxiliares para saber cuál es el precio neto grabado de esta venta y cuál es el IVA. ¿Qué IVA? Si es una venta, IVA débito fiscal. ¿Por qué? Porque el responsable inscripto tiene que registrar en todas sus ventas el IVA débito fiscal que se genera, por más que sea una factura B. ¿Mm? Entonces, al costado, en la parte de los cálculos auxiliares, vamos a calcular cuál es el precio neto grabado, o sea, cuál es el precio sin IVA y cuál es el IVA. Porque hasta acá lo que tenemos es que el total es 16.776. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular el precio sin IVA? Cuando nosotros partimos del precio neto grabado para llegar al total, lo que hacemos es sumarle al precio neto grabado un 21% y obtenemos el total, ¿sí? Eso para obtener desde el precio neto grabado el total. Para obtener ese total, lo que se hace es multiplicar el precio neto grabado
por 1,21, ¿sí? Ahí se le suma el IVA y se obtiene el total. Cuando queremos hacer la operación contraria, es decir, partiendo del precio total, del precio IVA incluido, queremos calcular el precio neto grabado, hacemos la operación contraria. Entonces hacemos el valor IVA incluido, lo divido por 1,21 y obtengo el precio neto grabado de la operación. ¿Sí? Entonces, para obtener en este caso el precio neto grabado, hacemos 16.776, que es el valor con IVA incluido, dividido 1,21. Entonces, esa operación que hace, le saca el IVA y obtengo el precio neto grabado. Eso les da 13.864,46. Entonces, ahí ya tienen el precio neto grabado. Pero ahora tengo que calcular el IVA. ¿El IVA de quién? De ese importe. Entonces, para calcular el IVA, 13.000, esto ya saben, 13.864,46 por 0,21 o por 21 dividido 100. Y eso les da 2.911,54. ¿Sí? Bien. Entonces yo necesito de esos cálculos auxiliares para poder registrar, porque no puedo registrar directamente desde la factura B. Bueno, ¿cuál es la variación patrimonial? ¿Pasa algo en el activo? Sí, aumenta el activo, porque este cliente me pagó en efectivo, de contado, aumenta el activo. ¿Qué más? ¿Pasa algo en el pasivo? Sí, pasa algo en el pasivo. ¿Aumenta qué? Aumenta por el IVA débito fiscal. El IVA débito fiscal que se genera en todas las ventas de los responsables inscriptos. Eso ténganlo presente. El responsable inscripto vende a cualquiera, ya sea a otro responsable inscripto, a un monotributista, a un consumidor final, como en este caso, a un exento, a cualquiera, y se genera el IVA débito fiscal, ¿sí? Ya sea factura A o factura B, como en este caso, se genera el débito fiscal y debe registrarlo. Por eso hicimos los cálculos. Entonces, aumenta el pasivo por el IVA débito fiscal generado por la venta. Y aumenta el patrimonio neto por la cuenta de resultado positivo ventas, ¿sí? Porque estás realizando una venta. Variación patrimonial modificativa mixta positiva. Y además ahí les marqué que el aumento del activo es mayor que el aumento del pasivo. Esa diferencia es lo que genera el aumento del patrimonio neto. Bueno, registremos asiento número 11 con fecha 11 de mayo de 2020. En la variación patrimonial marqué un aumento de activo. Bueno, ¿cuál es el aumento del activo que tengo que registrar? Caja. ¿Sí? Débito caja, porque los activos aumentan si los debito. Caja, ¿por cuánto? Me fijo en el recibo, 16.776 pesos. ¿Qué más marcamos? Un aumento del patrimonio neto a causa de un resultado positivo, de una ganancia. ¿Cuál es? Ventas. Entonces acredito, las ganancias se acreditan, ¿sí? A ventas, y ahí sí me fijo en los cálculos auxiliares. 13.864,46. Ese es el precio neto grabado. ¿Y qué calculamos primero? Y marcamos un aumento de pasivo. Los aumentos de pasivo se acreditan. Por eso, a IVA débito fiscal 2.911,54, que también lo calculamos en los cálculos auxiliares. Bueno, clasificamos las cuentas. Me quedó caja, a ventas, a IVA débito fiscal.
Caja, patrimonial del activo, del rubro caja y bancos. Ventas, cuentas de resultado positivo. IVA débito fiscal es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro cargas fiscales. Y dijimos, cada vez que realizamos una venta hay dos partes. La venta propiamente dicha, que es la que acabamos de realizar, y por otra parte, la salida de la mercadería a su costo. Bueno, el costo de la mercadería vendida asciende a 14.005 pesos. La documentación respaldatoria es una ficha de stock donde vamos a dar de baja esa mercadería que vendemos. La variación patrimonial, ¿qué pasa en el activo? Disminuye el activo por la mercadería que vendí, porque ya no la tengo, se la entregué al cliente. El pasivo permanece constante y el patrimonio de neto disminuye por un resultado negativo, un egreso que es el costo de la mercadería vendida. Entonces la variación patrimonial es modificativa simple negativa. Registramos en el asiento número 12, con fecha 11 de mayo de 2020, costo de la mercadería vendida, debito, porque las pérdidas se debitan, 14.005, y la disminución de activo a mercadería, 14.005 pesos. Punto número 9. El 12 de mayo, el cliente del día anterior devuelve el placar por tener fallas, quedando a la espera de uno nuevo por no encontrarse el mismo en stock. Se entrega la documentación correspondiente. El cliente del día anterior, el del que acabamos de registrar. A ver, ¿sí? El del punto número 8 le habíamos vendido un placar. ¿Cómo le vendimos? Fíjense, de contado, nos pagó en efectivo, por eso registramos caja, a ventas, ahí va débito fiscal. Viene y nos devuelve ahora acá, al día siguiente. Y como no podemos entregarle otro placar en ese momento, dice quedando a la espera de uno nuevo. Y se entrega la documentación correspondiente. ¿Cuál es la documentación correspondiente? ¿Por qué? Porque no le vamos a devolver el dinero. Generalmente esa es la política de los negocios. En este caso va a tener que esperar hasta que llegue un placar porque no tenemos, pero tampoco le vamos a devolver el dinero que ya nos pagó. Entonces queda cuenta de que es como un anticipo. Bueno, ¿cuál es la documentación correspondiente? Una nota de crédito tipo B. Recordemos que este cliente, fíjense, es un consumidor final y le habíamos emitido una factura B. Bueno, ahora que viene y devuelve y va a esperar que llegue uno nuevo, le entregamos una nota de crédito tipo B. ¿Por cuánto? Y bueno, por el valor de ese placar, ¿sí? Fíjense, acá la factura se la emitimos por 16.776 pesos. Bueno, la nota de crédito también, porque devuelve todo, 16.776 pesos. Y acá lo mismo, tenemos que saber el precio neto grabado de esa nota de crédito y el IVA, ¿sí? Como son los mismos de la operación anterior, no se los puse acá, pero son esos valores, ¿sí? 13.864,46, precio neto grabado, y 2.911,54 el IVA. Y recordemos, cuando se produce una venta, es IVA débito fiscal. Ahora, ¿qué es la operación contraria? Porque él me devuelve y queda como un crédito a su favor, a favor del cliente. No es un IVA débito fiscal, sino que se genera en esta nota de crédito un IVA crédito fiscal. ¿Sí? Entonces, analicemos la variación patrimonial primero. Aumenta el activo por el IVA crédito fiscal que se genera en la nota de crédito para poder
restarle al IVA débito fiscal de la factura que le había hecho, ¿sí? Aumenta el activo, IVA crédito fiscal. Aumenta el pasivo. ¿Por qué aumenta el pasivo? Y porque ahora le debemos nosotros. ¿Y qué pasa si no podemos conseguir un nuevo placar y tendríamos que devolver? O bien, este cliente tendría que llevar otra mercadería para compensar esa deuda que tenemos con él, porque él ya nos pagó. ¿M? Entonces, aumenta el pasivo porque eso quedó como un anticipo de ese cliente. Él nos entregó dinero y nosotros aún no le entregamos nada. ¿M? Y el patrimonio neto disminuye. ¿Por qué? Porque disminuye un resultado positivo. ¿Cuál es el resultado positivo que disminuye por esta devolución? Ventas, ¿sí? Porque tengo que disminuir las ventas. Acá, en el punto anterior, puse caja a ventas, ahí va débito fiscal, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Tengo que registrar esa venta? No, porque él me devolvió. Entonces tengo que restar la venta. Por eso disminuye el patrimonio neto. La variación patrimonial es modificativa mixta negativa. Entonces registramos con fecha 12 de mayo de 2020, asiento número 13, y miren bien el asiento. ¿Qué voy a debitar? Debito ventas, que es lo que marcamos ahí, lo que provoca la disminución del patrimonio neto. Si se fijan, la disminución del patrimonio neto no se produce por un resultado negativo, sino porque por la disminución de un resultado positivo, ¿sí? Ahora tiene menos ganancias, podríamos decir así. Si tiene menos ganancias, ¿qué pasa con el patrimonio neto? Disminuye. Pero eso quiero que vean que acá disminuye el patrimonio neto no a causa de un resultado negativo, sino a causa de la disminución de un resultado positivo que es ventas. Porque acá en el punto anterior decíamos las ganancias se acreditan, ¿sí? 13.864 acreditado. ¿Y ahora qué voy a hacer para cancelarla? La voy a debitar. Ventas por el precio neto grabado, 13.864,46. El IVA que se genera en la nota de crédito B que estamos emitiendo es un IVA crédito fiscal por 2.911,54, que si se fijan en el asiento anterior, nosotros cuando se produce la venta, que se genera un IVA débito fiscal. Para poder restar ese IVA débito fiscal, no puedo debitar este IVA débito fiscal, ¿sí? Entonces, ¿qué surge? Un IVA crédito fiscal, 2.911,54. Y aumenta el pasivo, ese aumento de pasivo es por la cuenta anticipos de clientes, por el total de la nota de crédito, 16.776. Ese es un pasivo. Acá la cuenta nueva que se genera es anticipos de clientes, que es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro anticipos de clientes. ¿Sí? Tiene el mismo nombre. Así como cuando realizamos la venta tenemos dos partes, volvamos. La venta propiamente dicha y la salida de la mercadería a su costo. Cuando hay una devolución de venta pasa lo mismo. Tengo por un lado la devolución de la venta propiamente dicha, que está ahí en el asiento 13, y por otro lado tengo que dar ahora ingreso a esa mercadería que me devuelven al costo. Entonces, la documentación respaldatoria es la ficha de stock, donde voy a dar entrada de nuevo a la mercadería, que me están devolviendo, en este caso un placar, y la variación que se produce es
aumenta el activo, porque estoy recibiendo de nuevo la mercadería, pasivo constante, y aumenta mi patrimonio neto. ¿Por qué? Porque disminuye un resultado negativo. ¿Cuál es el resultado negativo que disminuye? El costo de la mercadería vendida. Entonces, la variación patrimonial es una modificativa simple positiva. ¿Mm? Entonces, acá, al revés de lo que les decía hace rato, el patrimonio neto en este caso está aumentando, pero no por un ingreso o por una ganancia, ¿sí? No aumenta el patrimonio neto por un resultado positivo, sino que aumenta el patrimonio neto porque hay una disminución de un resultado negativo. Podría decir, bueno, ahora tengo menos pérdidas, entonces aumenta mi patrimonio neto, ¿sí? Bueno, entonces el asiento es al revés. Asiento número 14, fecha 12 de mayo de 2020. Registro lo que marqué como aumento de activo, que es la cuenta mercaderías, que es la mercadería que me devuelven, 14.005, a costo de la mercadería vendida, 14.005. ¿De dónde sacamos los importes del ejercicio anterior? ¿Sí? Fíjense en el asiento que hicimos cuando vendimos y este es en la devolución. Entonces está disminuyendo ahí el costo de la mercadería vendida. Fíjense acá cuando vendemos, debito, porque es una pérdida, dijimos las pérdidas se debitan, 14.005. Disminuye el patrimonio neto. Como me devuelven la mercadería, tengo que cancelar ese costo. Entonces lo acredito, 14.005. Aumenta el patrimonio neto, ¿m? Por una disminución de un resultado negativo. Bien, vamos hasta acá. Vamos al punto número 10. El 13 de mayo compra a un responsable inscripto 10 sillones giratorios a 30.000 pesos, precio neto grabado. El 50% del total facturado es pagado con cheque y el saldo es financiado a 45 días, firmando un pagaré que incluye el recargo correspondiente a los intereses de financiación pactados a una tasa del 10% mensual directo. Se abona en efectivo 2.300 pesos, precio neto grabado, por el traslado de la mercadería a la empresa transportista que es responsable inscripto. Bueno, este punto ya es un poquito más complicado. Así se van a ir complicando los ejercicios. Por eso les recomiendo que trabajen en forma prolija, sean prolijos, ¿sí? Y no se van a confundir. Empecemos con la documentación respaldatoria, ¿sí? Vamos a hacer la compra, después vamos a ver el tema de el flete y la activación. Primero hagamos la compra. Si compra un responsable inscripto, ¿cuál es la documentación respaldatoria? Una factura tipo A. Bueno, ahí está. Factura tipo A. Recuerden que la factura tipo A discrimina, separa lo que es el precio neto grabado del IVA y me muestra esos importes por separado. Entonces tengo factura A, precio neto grabado, 30.000 pesos. ¿Qué tengo que calcular? El IVA. Entonces, ¿qué hacemos? 30.000 por 21 dividido 100 o 30.000 por 0,21 y obtengo el IVA de 6.300 pesos. Total de la factura A, 36.300 pesos. Entonces tengo factura. Voy al enunciado. Me dice, el 50%, o sea, la mitad
del total facturado, quiere decir la mitad del total de la factura, ¿sí? Es pagado con cheque. Y el saldo es financiado a 45 días. Hasta ahí. Calculemos cuánto paga con cheque. ¿Cuánto paga con cheque? La mitad de la factura. Entonces hacemos 36.300 dividido 2. ¿Cuánto les da? 18.150. Entonces esa es la mitad que paga con cheque. Si pagamos con cheque, ¿qué nos tienen que entregar? Un recibo. ¿Qué tenemos que pedir? ¿Sí? Como constancia de que pagamos un recibo. Entonces tenemos el cheque, 18.150, y el recibo, 18.150. Ahora veamos qué pasa con la otra mitad que debemos, que son otros 18.150. El saldo es financiado a 45 días firmando un pagaré que incluye el recargo correspondiente a los intereses de financiación pactados a una tasa del 10% mensual directo. O sea, el resto, el saldo que dice ahí, que son los 18.150 pesos restantes, lo financiamos con un pagaré. Pero como le vamos a pagar dentro de 45 días, ¿qué nos cobra el proveedor? Un recargo, ¿sí? Que son los intereses. Esos intereses aplicando una tasa del 10% mensual. Bueno, entonces tenemos que calcular el importe del pagaré, porque todavía no lo sabemos. Entonces vamos a la parte de cálculos auxiliares y vamos a hacer ese cálculo. El capital, ¿sí?, que debemos es 18.150, porque ese es la mitad. ¿Sí? 18.150. Bueno, ese capital es el que debemos y es el que va a generar los intereses durante esos 45 días. Entonces calculemos el interés. Para calcular el interés vamos a utilizar la fórmula de interés simple, que es la que tienen ahí abajo. ¿Sí? Dice interés igual a capital, o sea, el capital adeudado, por la tasa de interés, por el tiempo, que es el tiempo de financiación. Todo esto dividido 100 por la unidad de tiempo, que ahora les explico. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para todos los ejercicios donde tengamos que calcular intereses. En este caso, calculemos el interés para esos 45 días. Bueno, capital. El capital es el capital adeudado, ¿sí? El capital que va a generar los intereses. Entonces, en este caso, el capital es 18.150 pesos. Por la tasa de interés, dijimos que en este caso es del 10% mensual. Entonces ponemos por 10. Por el tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo nos van a financiar? 45 días. Entonces ponemos por 45. Todo eso dividido 100 por la unidad de tiempo. La unidad de tiempo depende de la tasa de interés y del tiempo que nos vamos a financiar. En este caso es 30. ¿Por qué? Porque la tasa es mensual y el tiempo está expresado en días. Tasa mensual, tiempo expresado en días, entonces digo, bueno, ¿cuántos días tiene el mes? 30, ¿sí? Por eso es 30 ahí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en vez de decirme que es una tasa mensual, me dirán que es una tasa anual y el tiempo está expresado en días? Tasa anual, tiempo expresado en días, entonces digo, ¿cuántos días tiene tiene un año? ¿Cuánto? 365. Y cambiaría ahí, en vez de ir 100 por 30, diría 100
por 365. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué pusimos 100 por 30? Esa es la unidad de tiempo, porque la tasa está expresada en forma mensual y el tiempo en días. Y digo, ¿cuántos días tiene el mes? Tiene 30. Por eso dice 100 por 30. Bueno, resolvemos esto. Hacemos con la calculadora. 18.150 por 10 por 45. ¿Sí? Todo eso dividido 100 por 30. Y les da los intereses que los coloqué ahí arriba, donde dice cálculos auxiliares, abajo el capital. 2.722,50. Ese es el interés que voy a tener que pagar porque me esperan 45 días. ¿Mm? Y el interés también genera IVA. Por lo tanto, voy a tener que calcular el IVA de los intereses. Entonces tengo que hacer 2.722,50 por 0,21 o por 21 dividido 100 y me da 571,73. Esos tres conceptos, capital, interés e IVA, es lo que va en el pagaré. Eso es lo que tiene que pagar la empresa dentro de 45 días. 21.444 pesos con 23 centavos. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo la información para completar la documentación respaldatoria. Documentación respaldatoria dijimos la factura, el cheque y el recibo. Bueno, ahora agrego el pagaré por 21.444 pesos con 23 centavos. Y si hay intereses, ¿cuál es la documentación respaldatoria en el caso de los intereses? La nota de débito. Nota de débito. Que ahí está mal, corrijan por favor, que dice nota de débito B. Ahí se me fue la letra. Nota de débito A. ¿Sí? Nota de débito A por precio neto grabado son los intereses. Entonces, precio neto grabado, 2.722,50. El IVA, 571,73. Total de la nota de débito A, 3.294,23. Corrijan, por favor. Bueno, entonces esa es la documentación respaldatoria completa. Factura A, cheque, recibo, pagaré y nota de débito A. Bueno, y registramos. Acá el número del asiento, nos fijemos en el 15. Entonces ahí 15, fecha 13 de mayo de 2020. Y veamos la variación patrimonial. La variación patrimonial es la siguiente. Ustedes tienen ahí. ¿Pasa algo en el activo? Sí, aumenta el activo. ¿Por qué? Y porque compró mercaderías, aumenta el activo. Cuando compra, ¿qué más se genera en la compra? IVA crédito fiscal, ¿sí? Aumenta el activo. ¿Disminuye el activo? Sí, disminuye el activo. ¿Por qué? Porque 18.150 pesos, ¿se acuerdan? Pagó con cheque. Entonces, al emitir el cheque, va a disminuir el dinero en nuestra cuenta corriente bancaria. Disminuye el activo. ¿Pasa algo en el pasivo? Sí, aumenta el pasivo, porque ahí tengo un pagaré. Tengo una obligación a cancelar dentro de 45 días. Aumenta mi pasivo. Y además les marqué con color que disminuye el pasivo. ¿Por qué disminuye el pasivo? Por los intereses contenidos en la nota de débito, ¿sí? Que están sumados en el pagaré. Esos intereses no están perdidos, no están devengados, ¿se acuerdan?
no están devengados hoy, 13 de mayo de 2020. Se van a ir devengando, ¿sí? Durante 45 días. ¿Mm? Estamos hablando acá de diferimiento en el tiempo. Entonces, por eso es que surge una cuenta regularizadora del pasivo que representa los intereses negativos a devengar. Como regulariza, ¿qué regulariza? El pasivo. Regulariza el pasivo, tengo que marcar que disminuye el pasivo. ¿Mm? Y el patrimonio neto permanece constante, porque al día de hoy, 13 de mayo, no hay ningún resultado negativo ni positivo. Patrimonio neto constante. Variación patrimonial permutativa intersectorial. ¿Qué voy a registrar? El aumento de activo, mercaderías, por su precio neto grabado. Recuerden eso, precio neto grabado, 30.000 que está en la factura. ¿Cuál es el otro aumento de activo? El IVA crédito fiscal. Y si se fijan ahí, el IVA crédito fiscal, 6.871,73. Ese IVA crédito fiscal es el IVA generado por la compra, que está en la factura A, y por los intereses que le voy a cobrar al cliente, que me va a cobrar el proveedor, ¿sí? Que la empresa va a pagar. Si es un IVA que paga, es un IVA crédito fiscal. Entonces tengo que sumar el IVA de la factura, 6.300, más el IVA de la nota de débito A, 571,73. Eso me da un total de IVA crédito fiscal de 6.871,73, que es lo que ustedes debitaron. ¿Qué más voy a debitar? Intereses negativos a devengar, porque como es una cuenta regularizadora del pasivo, tiene saldo contrario, ¿sí? Tiene saldo deudor. Entonces se debita cuando nace esta cuenta. Intereses negativos a devengar, 2.722,50, que es lo que está en la nota de débito A. Acredito el activo que disminuye, que es Banco Nación cuenta corriente, por el importe del cheque que emitió la empresa, 18.150. Y acredito el aumento de pasivo, obligaciones a pagar, por el importe del pagaré, 21.444,23. Acá, entonces recordemos que la cuenta intereses negativos a devengar está regularizando la cuenta obligaciones a pagar. Al día 13 de mayo de 2020, ¿sí? No hay ningún interés perdido, no está devengado, ¿sí? Se va a ir devengando con el transcurso de los 45 días. Pero si la empresa pagara hoy, no tendría que pagar intereses. ¿Cuánto tendría que pagar? Y bueno, el importe sin los intereses, los 18.150. ¿Mm? Entonces, al día 13 de mayo, la información contable nos va a mostrar en el pasivo obligaciones a pagar 21.444,23 y abajo va a estar las regularizadoras restando. Intereses negativos a devengar, 2.722,50. ¿Y qué significa eso? Que al 13 de mayo la empresa, si bien tiene una obligación a pagar por 21.443 pesos con 23, hay intereses por 2.722,50 que todavía no están devengados, que todavía no están perdidos. Eso nos dice la información contable. ¿Mm? Y por eso marcamos en la variación patrimonial un aumento de pasivo y ahí nomás una disminución de pasivo, porque está la regularizadora, ¿sí? Que me disminuye esa deuda hoy.
Veamos la clasificación de las cuentas. Mercaderías es una cuenta patrimonial del activo, del rubro, bienes de cambio. IVA, crédito fiscal, patrimonial del activo, del rubro, otros créditos. Intereses negativos a devengar, cuenta regularizadora del pasivo, del rubro. Y acá recordemos que las regularizadoras pertenecen al mismo rubro de la cuenta que regularizan. ¿Mm? ¿A qué cuenta está regularizando? A obligaciones a pagar. Entonces, intereses negativos a devengar es una cuenta regularizadora del pasivo del rubro deudas comerciales, igual que obligaciones a pagar. Y Banco Nación, cuenta corriente patrimonial del activo del rubro caja y bancos. ¿Mm? Obligaciones a pagar, patrimonial del pasivo del rubro deudas comerciales. Seguramente les van a surgir dudas, ¿sí? Siempre van a preguntar después en los foros y les voy a despejar cualquier duda que tengan. Y nos falta la otra parte, ¿sí? Que como no alcanza acá, se los dice en la otra, la parte que dice, se abona en efectivo 2.300 pesos, precio neto grabado por el traslado de la mercadería a la empresa transportista, que también es responsable inscripta. Bueno, la documentación respaldatoria es una factura tipo A. El precio neto grabado es 2.300 pesos. Tenemos que calcular el IVA. Entonces hacemos 2.300 por 0,21 y nos da 483 pesos. Total, 2.783 pesos. Pagamos en efectivo, nos entregan un recibo por 2.783 pesos y además el transportista que nos entrega el remito. El remito tipo R que emitió quién, el proveedor, ¿sí? El proveedor, recuerden que él es el que emite el remito. Y el transportista lo que hace es entregarnos ese remito. La variación patrimonial, a ver, aumenta el activo por el IVA crédito fiscal de la factura, ¿sí? También disminuye el activo porque pagó en efectivo, el pasivo constante y el patrimonio neto disminuyen por una cuenta de resultado negativo que es fletes y acarreos. La variación patrimonial es modificativa mixta negativa. Y registramos con fecha 13 de mayo de 2020. Ustedes vayan colocando los números de los asientos. Fletes y acarreos, 2.300, que es el precio neto grabado. IVA crédito fiscal, porque es un IVA que la empresa está pagando por el servicio de flete, 483 pesos. A caja, porque abonó en efectivo, por el importe del recibo, 2.783. ¿Y qué tenemos que hacer? Activar un gasto necesario, ¿sí? Recordemos que el valor de incorporación de las mercaderías es a su precio neto grabado de contado más todos los gastos necesarios para que esa mercadería esté lista para la venta. Nos preguntamos, ¿los fletes y acarreos es un gasto necesario? Sí, es un gasto necesario. Entonces lo vamos a activar, lo vamos a convertir en activo. ¿Mm? ¿Y a quién le vamos a sumar ese valor? A las mercaderías. ¿Cómo hago para que las mercaderías aumenten su valor? Es un activo, la tengo que debitar. Por eso la variación patrimonial me muestra aumento de activo, ¿sí? Pasivo constante, y un aumento del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque disminuye una cuenta de resultado negativo. Variación patrimonial modificativa simple positiva. Entonces, fecha 13 de mayo de 2020, debito mercaderías, entonces ahí aumenta el valor del activo mercaderías por 2.300. Ojo, porque 2.300 es el importe que se activa. No se les vaya a ocurrir activar con IVA. El IVA no se activa.
a fletes y acarreos 2.300, porque ese es el importe de fletes y acarreos. ¿Sí? 2.300. Bien. Hasta acá llegamos con esta parte. En el otro video vamos a continuar con el punto 11, ¿sí? Quiero que vean de nuevo, como les dije el otro día, vean de nuevo el video, traten de entender, ¿sí? Traten después de hacer solitos y ahí se les van a generar todas las dudas. Bueno, nos vemos en el próximo video.